Alerta en C5N, un romance que terminó en pesadilla. La contactó por Facebook y después la secuestró en su casa, en su vivienda en Villa Pueyrredón. Bernardo Maniago con más detalles sobre este tema. Bernardo. Daniela, muchas gracias. Historias de amor, algunas que empiezan a través de Facebook, terminan muy bien, tienen final feliz. No fue el caso de esta, porque un hombre de 48 años fue detenido por la policía después de mantener secuestrada durante varios días a una mujer de 37 que había conocido a través de Facebook. Como suele ocurrir, tenían un contacto en común, tenían un amigo en común. Comenzaron a chatear, comenzaron a hablar, comenzaron a ver las fotos, hablaron por teléfono y empezaron a la distancia una relación. Ella vive en una ciudad del interior, a más de 1000 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Cuando decidieron que la relación estaba como para que se conocieran, ella viajó. Fue en el mes de enero, la mujer llegó aquí a Buenos Aires, vino al barrio de Villa Pueyrredón, donde vive solo este hombre de 48 años. Estuvieron unos días, 6 días en total. La relación dentro de lo normal, bien, la mujer regresó a su ciudad. Pasaron 3 o 4 meses y acordaron verse de nuevo. Fue exactamente el 11 de julio. La mujer volvió a viajar a la ciudad de Buenos Aires. Los primeros días la situación normal, como había ocurrido en la vez anterior, pero la mujer comenzó a notar cierto nerviosismo en el hombre y que tomaba algunas pastillas tranquilizantes. Él decía que eran pastillas para dormir. Ahora bien, a medida que fueron pasando los días, la situación se ponía cada vez más tensa y el hombre comenzó a tener actitudes agresivas. Comenzó a gritarle, comenzó a tener algunas agresiones inclusive físicas en contra de la mujer, a lo cual, bueno, la mujer no sabía qué hacer. Me voy. En un momento aparentemente atinó a irse y el hombre le bloqueó la salida. Las cosas se calmaron, acordaron salir para aflojar la situación. Fueron a visitar a un amigo de él. Cuando vuelven de la casa del amigo, él le recrimina que había tenido una conversación demasiado larga con su amigo. Y ahí fue cuando la molió a palos, literalmente. La molió a golpes. La mujer no sabía qué hacer. No tenía a quién recurrir, tenía un teléfono celular escondido en la cartera porque él no la dejaba tampoco hablar por teléfono. Tuvo que comunicarse con su ex marido, que también vive en el interior del país, para pedirle que por favor hiciera algo porque no sabía cómo iba a terminar esta situación. Estaba encerrada literalmente en un departamento en Buenos Aires y no podía salir. Fue allí cuando la policía hizo un operativo donde finalmente este sujeto fue detenido. Él 48 años, ella 37, una historia que había comenzado, bueno, bien, terminó lamentablemente de la peor manera, ¿no? Bernardo, a ver, en los detalles que ya contabas vos, el hombre la podía retener a pesar de, bueno, del lugar donde él vivía, ¿no es cierto? Porque es una zona, por lo menos donde estás vos, muy transitada, de muchos edificios, comercios y demás. Es decir, tenía como una especie de salvoconducto de protección él mismo, a sabiendas de que no solo la maltrataba, sino que además la tenía como, digamos, secuestrada en su propia vivienda, ¿no? Claro. Bueno, lo que pasa es que a partir del momento en que la mujer entró en el departamento y él tiene la llave, claro, una persona además físicamente superior, es bastante difícil que ella se pueda escapar, ¿no? Tuvo que aprovechar cuando él en un momento determinado fue a comprar comida y porque ella tenía un teléfono celular escondido. Aparentemente, según parece, tenía 2 teléfonos. El segundo teléfono celular lo tenía escondido y fue de esa manera que pudo acceder al teléfono y hacer una llamada. Es más, no podía llamar a cualquier persona, tuvo que llamar al ex marido para que hiciera la denuncia a la policía para que la viniera a buscar. Imagínense ustedes el momento de dramatismo y de terror que pasó esta mujer estando en esa situación, ¿no? Y además esperando que viniera la policía y no sabiendo cómo iba a terminar, porque cómo iba a desencadenar esa situación, qué es lo que esta persona que la tenía secuestrada iba a hacer con ella, la iba a dejar salir, finalmente la iba a terminar quizá matando, porque llegado el caso ella seguramente debe haber tenido ese temor. Dice que le llamaba la atención mucho
que en un momento determinado ella notó que él tomaba pastillas como calmantes, pastillas para los nervios. Él le dijo que eran pastillas para dormir, pero ella no se terminó de convencer del todo y bueno, después obviamente terminó confirmando que era precisamente una persona que sufría algún tipo de alteración, ¿no? Claro. Recordemos las edades, Bernardo, porque ella, entiendo, estamos hablando de una mujer de 37 años, él un hombre de 48, sí. Estamos hablando de dos adultos, ¿no? Porque generalmente cuando hablamos de redes sociales y del peligro que representan, hablamos del peligro que representan para adolescentes, ¿no? O para chicas menores, en el caso de encontrarse con un adulto. En este caso, y más allá de la red social, porque esto podría darse también en un caso de una pareja que se conoce de otra manera, digamos, lo decisivo acá no fue la red social, ¿no? Pero estamos hablando de dos personas adultas, simplemente de una mujer que termina en la casa de un hombre vulnerable a cualquier decisión que él quiera tomar por una cuestión de fuerza física, ¿no? La recomendación viene por un familiar, ¿no, Bernardo? Claro, viene un conocido en común que tenían en Facebook, un amigo en común de Facebook. Ahora hay que ver qué tipo de relación tenían ambos con esa persona en común, qué tipo de conocimiento, ¿no? Porque evidentemente puede tratarse de un conocimiento muy superficial que derivó, evidentemente, en esta situación, ¿no? Y los dos mayores, lo que pasa es que, o sea, justamente piensan, bueno, yo ya soy una persona mayor, puedo evaluar de acuerdo a lo que veo, que es una persona que aparentemente y por las referencias es una persona normal, pero bueno, no, en este caso no era así. Bueno, lo que pasa es que por la distancia, y acá la distancia también habrá sido un factor fundamental, ¿no? Ella viajó desde su provincia para instalarse acá con este hombre y probablemente por una cuestión de distancia, los encuentros previos, el conocimiento previo, como vos nos contabas, había sido muy poco, había sido nulo. Esto también es un dato fundamental, ¿no? No hablamos de un conocimiento ella gradual. Viajó, en la segunda oportunidad de ella viajó de visita, como lo había hecho la primera vez, ¿no? Para quedarse unos días acá y después volver a su ciudad. Pero faltó, digamos, faltó el café y la cena, digamos, faltó la cita, y varias para salidas, charlar un poco, ver cómo reacciona la otra persona, qué le gusta, qué no le gusta, cómo reacciona ante un comentario, digamos, que va en contra de lo que él piensa sobre algún punto. Faltó conocimiento previo, lógico que las redes sociales no lo pueden dar, o por lo menos no tanto. Es de suponer que, por ejemplo, se hayan comunicado por alguna llamada de video, ¿no? Por Skype, por algún otro medio, pero evidentemente eso tampoco bastó. Sí, ¿cómo es la zona? ¿Cómo es el lugar ahí, Bernardo? Ahí en esa cuadra, no, en ese lugar. La zona es el típico paisaje del barrio de Villa Pueyrredón, casas bajas con algún que otro edificio también no demasiado alto. No sé si vos pudiste hablar con algún vecino o alguien que te haya contado si se extrañaba esta actitud de este hombre, de esta persona. Estoy hablando de este hombre porque obviamente algún problema debe tener psicológico y habrá que ver cuál es el mismo, más allá de la violencia ejercida y demás, ¿no? Porque a veces detrás de las redes, y esto lo ponen en alerta muchos especialistas, detrás de las redes se puede ocultar otra cara de la persona que uno cree conocer, reitero, a través de las redes. Claro. No, bueno, los vecinos están sorprendidos. Tampoco la policía, o sea, la policía desbarató la situación, terminó con la situación, pero no fue un gran operativo. Simplemente vino una comisión policial, realizó el operativo, una comisión de la Policía Metropolitana. Y se lo llevó. Detuvo a la persona y se lo llevó. No es que hubo un gran operativo con carros de asalto y digamos, no fue una situación que pasó a mayores. Sí era grave la situación que estaba viviendo la mujer. Esa situación sí era grave porque era una persona que estaba privada de su libertad desde hacía ya varios días, ¿no? Las cosas habían empezado bien, como decíamos en un principio, pero lamentablemente terminaron de la peor manera, ¿no? Sí, la verdad es que tampoco, por el tipo de relación, ¿no? Por las características, por lo reciente, tampoco debe haber habido muchas oportunidades o la confianza suficiente como para que un amigo, familiar, vecino notara lo que estaba pasando, ¿no? De hecho, vos hablabas concretamente de una salida, probablemente por lo reciente de la situación, una de las primeras salidas también en contacto con otra gente que pudiera detectar que había algo anormal, ¿no? Sí. Sí, exactamente. Y aparte que era una persona que no era, digamos, no era conocida del barrio, ni de los vecinos tampoco. Una mujer que vino en enero, estuvo una semana. Y volvió a venir ahora, en julio,
y también después de unos pocos días, ni siquiera, lo más probable es que los vecinos ni siquiera se hayan enterado de que había una persona viviendo, por lo menos en estos días, con este hombre, ¿no? Claro. Bueno, esperemos que se tome una resolución también con este hombre para tratar de determinar su estado psíquico y sobre todo, lo que padeció esta mujer, para tratar de determinar si este hombre puede estar en libertad o tiene que estar internado en algún lugar para su atención. Es complicado, un hecho complicado, y que después de ver lo que ocurrió con otras mujeres en una situación con las mismas características, por suerte esta mujer la pudieron rescatar, Bernardo. Sí, exactamente. Bueno, y cuidado con el tema de las redes sociales, ¿no? Generalmente establecer una relación de esa manera sin ningún tipo de referencias y simplemente con lo que se puede obtener a través de cualquier red social, la verdad que es cuanto menos arriesgado, ¿no? Cuanto menos arriesgado. Bueno, yo vuelvo al punto, vos lo mencionás ahora porque lo habíamos desestimado un poco, ¿no? El tema de la red social, porque decíamos, esto le puede pasar a cualquier persona, se conozca de la manera en que se conozca. Acá no ha sido lo fundamental, pero sí lo retomo ahora para agregar que sí es verdad que a través de una red social alguien puede inventarse una vida que no existe, puede mentir absolutamente y con cuestiones que son difíciles de constatar a la distancia, ¿no? Ahí es donde rescato el punto, porque probablemente esta mujer no sabía ni que este hombre estaba medicado, ni qué era lo que tenía, ni si había tenido algún problema antecedente de violencia o ninguna otra cuestión que tal vez a través de la cercanía territorial en un mismo barrio o con amigos en común, uno puede obtener más datos, ¿no? Al respecto de quién es esa persona con la que va a entablar una relación y hablar de comenzar a convivir. Exacto, y en contrapartida también hay que decir que muchas parejas también se contactan y se conocen, se casan y tienen hijos y viven bien a través de se conocen a través de las redes sociales. Sí, pero duran años. Exacto, pero hay casos violentos que también se producen y en los cuales también hay que obviamente estar alerta. Esta mujer que ¿se sabe exactamente de dónde es ella? O simplemente porque, claro, se cuida la identidad de la víctima, se cuida obviamente el lugar exacto de donde provenía ella. Se sabe que es del interior, pero ¿se sabe de qué provincia, por lo menos, Bernardo? Sí, no, son una ciudad a 1000 kilómetros de distancia, es lo que trascendió, ¿no? Ajá. Pero no sabemos exactamente ¿a cuál? De dónde venía la mujer. Ahora, ese es un punto importante, porque también es una persona que estaba fuera de lo que es su entorno normal, que viene a un lugar que no es el suyo, donde, bueno, las condiciones de vida, las costumbres todavía hoy son diferentes, el ritmo de vida es diferente y probablemente sin experiencia y sin haber vivido antes, y lo cual lógicamente también hace a que bueno, tenga menos recursos a la hora de salir de esa situación, de poder escaparse, ¿no? Bueno, de hecho sin amigos y sin familia cerca, ¿no? Probablemente. Este es un punto fundamental, sin personas, sin un contexto social que pudiera advertir un cambio de actitud, un golpe, ¿no? Un primer golpe que después llevara a un secuestro y golpiza y todas esas cosas, ¿no? También. De todos modos, lo relaciono, Bernardo, con el caso de Manzanares, ¿no? Nosotros hablábamos del caso de Manzanares, bueno, en este caso una víctima fatal, un brutal femicidio en plena calle, y un hombre con una orden de restricción que había violado y además preanunciando que iba a cometer un asesinato. Les dijo, preparen los cajones, ¿no? Con absoluta impunidad, sin ningún tipo de miedo, de temor. Ahora, en este caso, si bien los casos son distintos, lo que pienso es también estamos hablando de una persona que estaba medicada y, como lo mencionaba Javier, uno no puede dejar de preguntarse, ¿estaba en condiciones de estar en su casa? ¿Estaba en condiciones de entablar una relación con una mujer? ¿Qué antecedentes había? ¿Por qué la medicación? Bueno, varios puntos, ¿no? Que nos hacen pensar qué es lo que pasa, que esto no se puede... afortunadamente en este caso hubo un ex marido que acudió, al que se le pudo pedir ayuda, ¿no? Sí, no, bueno, no deja de ser llamativo el dato, ¿no? Vos fíjate, la mujer tuvo que recurrir a su ex marido para que la vinieran a rescatar, para que llamara a la policía, hicieran la denuncia y poder salir ella de esa situación, ¿no? Evidentemente no tenía otro familiar cercano al cual poder llamar por teléfono, y el hecho de que pudiera disponer también de un teléfono celular, ¿no? Y cómo algunas personas pueden
simular una apariencia y mantenerla, bueno, hasta que ya en un momento determinado ya no fue posible, ¿no? Pero evidentemente toda la relación previa a través de Facebook, a través de las redes sociales y después inclusive la primera vez que se encontraron en el mes de enero, la situación fue de lo más normal, hasta que aparentemente este hombre empezó a hacerle escenas y cuestionamientos prácticamente por cada cosa que decía o hacía la mujer, a lo cual, bueno, terminó ya con una agresión física que, bueno, fue lo que ya la decidió a llamar por teléfono, porque no la dejaban salir. O sea, no es que tampoco ella podía agarrar el bolso y decir, claro, bueno, terminemos con esto, me vuelvo a mi ciudad, me vuelvo a mi casa. Y ella estaba impedida de salir del departamento y como les decía recién, fue en un momento, ella aprovechó una salida de él, en algún momento tuvo que salir a comprar algo, y fue en ese momento en que pudo llamar por teléfono al marido, pudo hablar y decirle, miren, por favor, vengan a sacarme porque este loco me tiene encerrada, que no puedo salir, no, habrá que ver la reacción cuál fue la reacción del marido, que a pesar de que la relación ya la habían cortado, ya no tenían relación, bueno, finalmente, lógico, llamó a la policía para que la vengan a rescatar. Exacto, muchas veces los instructores para investigadores o policías que se van a abocar a delitos en tecnologías, lo que hacen es mostrar un simulacro de un perfil, es decir, o un perfil simulado, con una persona real, una vida real, pero por supuesto con toda una historia falsa. Falsa en cuanto a si se crea un perfil con una familia o se crea un personaje que es profesional y demás, cuando a veces lo que buscan es la trampa de tener víctimas a su favor, como puede haber ocurrido en este caso también, que conquistó a esta mujer o que por lo menos la hizo venir hacia la ciudad de Buenos Aires para de alguna manera hacerla padecer todo lo que sufrió. Gracias, Bernardo, ya volvemos allí a Villa Pueyrredón. Por nada, hasta luego.